Wish es la película de animación de Disney hecha para celebrar el 100 aniversario de la compañía. Y después de tanta espera y controversias ridículas e innecesarias, la película resultó ser bastante mid. Así es, Disney se montó un ZZZ, como dice la chaviza. Al final, es que Wish no hace nada particularmente memorable, salvo su mensaje que me dejó pensando hasta el día de hoy, porque debajo de esa moraleja superficial de sigue tus sueños, Wish es muy en el fondo una película antisistema. Y si te gustan los análisis de tus videojuegos y películas favoritas, por favor dale clic a suscribir. La historia trata sobre Asha, una joven que quiere trabajar bajo la tutela del Rey Magnífico, en el Reino de Rosas. El reino es producto de la magia de Magnífico, quien se ha dedicado a salvaguardar los sueños y esperanzas de todos sus habitantes. Literalmente, porque cada que un ciudadano cumple la mayoría de edad, debe entregarle al rey su más profundo deseo desde el fondo de su corazón. El ciudadano olvidará su deseo, pero a cambio, Magnífico promete cumplirlo. Tal vez. Porque cada mes, durante un festival especial, Magnífico cumple uno de esos deseos elegidos de maneras arbitrarias que bien podría ser completamente al azar. Pero cuando Asha se da cuenta que, por pura matemática, esto significa que no todos alcanzarán a ver su sueño cumplido antes de morir, confronta y hace enojar al rey. Magnífico le promete nunca cumplir el sueño de nadie de su familia como castigo, así que Asha se resigna a ser la culpable de haber arruinado las oportunidades de cumplir el sueño de su abuelo. Hasta que en una noche se encuentra con un Luma de Mario Galaxy. Una estrella fugaz que cae del cielo y que tiene el poder de cumplir deseos también. Gracias a la estrella, Asha tiene los medios para ir al castillo del rey y rescatar los deseos de su familia. El concepto es cuando menos interesante, pero la verdad es que la película no me emocionó mucho. Está ok, 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 está ok. Me gusta Asha porque en realidad es imposible que no me guste una protagonista femenina, morena, con problemas de impulsividad y con bajas habilidades sociales, y el Rey Magnífico tiene una carisma que la verdad no había visto en villanos de Disney desde hace mucho tiempo. Estos dos personajes me gustan en el vacío, pero siento que la película no los aprovecha a su máxima capacidad. La historia mantiene un muy bajo nivel de peligro, no se siente la urgencia de recuperar los sueños de la familia de Asha. Si la película hubiera sido más explícita al decir algo como «Oh no, el abuelo tiene 100 años y podría morir en cualquier momento. Necesitamos recuperar su sueño antes de que llegue la noche». ¡Oh, por Dios! Pero incluso con eso, no se siente como si perdiéramos mucho al no recuperar los sueños de la familia de Asha. A lo mucho te vuelves aburrido y deprimido como el amigo de aquí. Pero eso no es algo que tema realmente. Yo ya soy así y vivo normal. Convertirte en adulto te hace así. Supongo que, como era la película que debía celebrar los 100 años de trayectoria, trataron de hacer de Wish una historia más sencilla, con un villano claramente malvado desde el principio, ya saben, como la fórmula clásica de las películas de Disney. Pero, ¿será que este tipo de historias ya no son suficientes para el siglo XXI? ¿Será que este tipo de películas ya no funcionan para mí? ¿Será que ya soy un adulto para el que las películas infantiles ya no son tan efectivas? No, es el resto del mundo el que está mal. Pero no me necesitas para decirte que Wish es un poco decepcionante. Pero sí me necesitas para sobreanalizar caricaturas para niños. Así que hablemos del confundido mensaje que nos quiere dar la cinta. Las motivaciones de Magnífico parecen tener sentido al inicio. De joven creció en un contexto de pobreza y guerra, así que aprendió la magia para mejorar su calidad de vida de él y de todos los habitantes del pueblo. No nos queda muy claro por qué necesita tener control sobre los deseos de sus habitantes. No sé, quizá la película nos pudo haber dicho que de ahí es donde extrae sus poderes mágicos desde el inicio. Pero más bien, necesita mantener el control de los deseos para asegurarse de que no haya ningún peligro que ponga en riesgo al pueblo de Rosas. Porque, ¿qué tal si uno de esos deseos pone en riesgo su gobierno? Así que la solución que encontró Magnífico es mantener los sueños de todos bajo candado, porque así es más seguro. Todo bien hasta ahí. Esto asemeja a lo que el filósofo y politólogo Thomas Hobbes escribía sobre la conformación de los gobiernos en su obra más conocida, El Leviatán. Aquí nos dice que el mundo sin ninguna especie de estado de derecho o leyes que puedan limitar las acciones del ser humano tendrá como resultado la barbarie, esta condición en la que todos nos atacamos entre todos con constantes guerras y catástrofes.
Para detenerlo, una figura tendrá que emerger para consolidar la voluntad del pueblo, para formar un gobierno que permita garantizar la paz entre sus habitantes. A esta figura le llamamos el Leviatán, y el gobierno que conforma es el Estado. Para Hobbes, este soberano tiene el poder absoluto para tomar todas las decisiones, porque siempre tiene como prioridad proteger la cohesión del Estado, ya que esta es la figura que mantiene la paz solo con existir. El Leviatán tiene la autoridad total sobre el pueblo, pero no es tiranía debido a que el pueblo ha otorgado su poder político de manera voluntaria, de la misma manera que los habitantes de Rosas le entregan voluntariamente sus sueños a Magnífico para que él los proteja. Al entrar en este contrato social en donde todos los habitantes han cedido su voluntad política y el Leviatán promete a cambio protegerlos de amenazas externas e internas, el Estado tiene el poder ilimitado para restringir, regular y a veces perseguir a sus propios habitantes de ser necesario, siempre que exista un riesgo considerable para la paz que amerite este nivel de respuesta. Por eso vemos a Magnífico convertirse al fascismo en cuestión de segundos cuando siente que el reino está legítimamente amenazado por una nueva especie de magia salvaje que él desconoce. Que si bien es un poco exagerado para los fines de la película, supongo que es realista en retratar la manera en la que los países tienden a sobrereaccionar ante amenazas completamente inventadas. Ok, el problema es que Magnífico tiene un punto aquí, ¿no? O bueno, por lo menos hasta esta parte de la película. Porque lamentablemente Disney tiene que hacer esa cosa en la que como el villano empieza a tener mucho sentido, necesita disparar sus niveles de maldad hasta el cielo para que la audiencia ya no pueda empatizar con él y no necesite considerar que los argumentos que hace el villano tienen un poco de razón. Si bien los métodos con los que Magnífico decide cuáles son los deseos que se cumplen y cuáles no son bastante arbitrarios e injustos, sí es necesario tener algún nivel de control sobre las acciones y decisiones que tomen los habitantes del pueblo. ¿Qué tal si alguno de estos sueños pone a esa persona o a otra persona en riesgo? ¿Qué tal si uno de estos sueños es abiertamente malvado y dañino para todos los habitantes? Pero al mismo tiempo, Asha también está en lo correcto. Porque no es cuestión del Estado decidir cuál sueño es el que se cumple y cuál no. En vez de ser una fuerza restrictiva que limite lo que una persona es capaz de decidir o no, el Estado debería más bien garantizar los medios para que una persona pueda ser libre de perseguir sus sueños por ellos mismos. Y sí, usar ese poder político para restringir solo en caso de que ese sueño sí resulte ser peligroso para los habitantes del pueblo. Pero en vez de eso, Magnífico toma un camino más paranoico, en donde los habitantes tendrán que incluso olvidar ese sueño hasta que el rey pueda verificar personalmente que, en efecto, no conlleva ningún riesgo para el Estado, para que así ninguna persona sea capaz de siquiera contemplar alguna opción que pueda escapar el rango de decisión que Magnífico está dispuesto a tolerar personalmente. Todo este debate es interesante hasta aquí, o por lo menos hasta que aparezca esa pequeña estrella y el verdadero mensaje de la película se vuelva transparentemente claro. Porque verán, esa pequeña estrella se supone que es Disney. La metáfora no hace el esfuerzo de esconderse, considerando que lo primero que hace esta estrella es hacer cantar a los animales del bosque y convertir a uno que otro en alguno de los personajes más reconocidos en la historia de la compañía. Vamos chicos, aquí no hay fallo, no hay necesidad de sobreanalizar. La estrella es literalmente Disney. Y aquí es donde la historia pasa de ser una ligeramente matizada crítica a los sistemas penales del Estado en convertirse abiertamente en propaganda libertaria. Porque el gobierno de Magnífico tiene el monopolio de los deseos y la aparición de la estrella lo ha obligado a entrar en competencia en el libre mercado de los deseos. Esto asemeja el pensamiento objetivista de la filósofa Ayn Rand, quien consideraba que la libertad del individuo para perseguir y cumplir sus sueños es el estándar moral al que todos los seres humanos deben aspirar y que el Estado desvirtúa con sus malvadas regulaciones y sanciones. Esta búsqueda por los intereses individuales debe ser realizada a través de lo que Rand llamaba el egoísmo racional, donde se debe considerar la maximización de la felicidad del individuo a largo plazo. Por ejemplo, si soy un emprendedor que desea crear la compañía refresquera más grande de la historia, está en mi derecho individual extraer todo el agua que necesite del pozo común para realizar mi sueño, y el Estado no debería poder intervenir para detenerme.
porque en la búsqueda de mi deseo egoísta también beneficio a la comunidad limítrofe con las carreteras y el alumbrado que necesitaré construir para mejorar la movilidad de mis mercancías. La supuesta lógica es que siempre que mi egoísmo sea racional, estaré en mi interés personal el cuidar la manera en la que extraigo de este pozo común, porque a largo plazo, si me lo termino, ¿de dónde más extraeré agua para mis refrescos? El problema es que no funciona así en la vida real. No solo porque los empresarios son tan prontos para obtener beneficios a corto plazo que están dispuestos a sacrificar al planeta entero con tal de obtener ganancias de manera inmediata, sino que además el incentivo de cuidar el pozo no existe en una economía global, donde es más fácil e incluso más barato mudar toda tu producción a otro pozo en donde puedas explotarlo libremente desde cero. Por eso su egoísmo nunca puede ser racional. Así que sí, lo siento Asha, pero sí necesitamos tener un nivel de restricción sobre el alcance de nuestros deseos y las acciones que tomamos para lograrlos. No mucho, pero sí cuando ese sueño requiere necesariamente utilizar varias vidas como medio para lograrlo. Lo cual no debería ser un problema para el 99% de la gente, cuyo sueño solo es convertirse en una gran diseñadora de vestidos o crear una canción que inspire a generaciones futuras, o lo que sea que desee el habitante promedio de Rosas. Pero para ese 1%, que sí tiene el poder y el alcance para que un solo capricho pueda afectar la vida de miles de personas, sí necesitamos que el Estado regule y limite el alcance de sus deseos. Justamente, hoy en día estamos viviendo las consecuencias de un puñado de empresarios que quisieron romper primero y preguntar después, que quisieron irrumpir en sectores comerciales enteros, como Airbnb en el sector inmobiliario, cripto y NFT en el sector bancario, y las IAs en prácticamente todo sector. Lo gracioso es que, bajo la perspectiva objetivista, los intereses de los individuos en su búsqueda por poder e influencia inevitablemente chocarán entre ellos. Exactamente es el caso de Disney, quien en su búsqueda por cumplir su sueño de ganancias perpetuas han chocado con los intereses de otros libertarios que están en contra de la supuesta propaganda woke que Disney está creando, al punto que han necesitado recurrir al Estado para restringirlo, en pro de mantener su noción de cohesión social. Así es el caso de Ron DeSantis, gobernador de Florida que supuestamente defendía estos ideales objetivistas del libre mercado y reducir la participación del Estado en el sector comercial. Irónicamente, Ron DeSantis ha sido quien más fuerte ha atacado a Disney, con sanciones y restricciones sobre las decisiones que puede tomar, solo porque los votantes piensan que Disney está siendo demasiado woke. Por eso creo que el mensaje de Wish es un poco confuso y no puedo empatizarme con él personalmente. Su texto objetivista me parece un poco incómodo porque ya estamos viviendo la utopía libertaria y resulta que apesta. Y ese creo que es el mayor problema del mensaje de Wish, que en el mejor de los casos y en el mejor de sus finales da como resultado el mundo en el que vivimos hoy en día. Y no sé, valedor, como que no me siento muy mágico últimamente. Wish no es una cinta antisistema, no puede, porque el cambio por el que aboga es el status quo. Lo que pide es más libertad para empresas como Disney, que ya existen en un estado de superior libertad que la mayoría de la gente. Tú y yo no somos los protagonistas de esta historia, somos los campesinos que salen en el fondo del cuadro. La progresiva desregulación y la búsqueda personal de una minoría altamente poderosa para cumplir sus sueños, por más tontos e imprácticos que parezcan en la realidad, y en donde muchos de estos individuos pelean entre sí para obtener aún más poder todavía, dan como resultado un mundo donde la gran mayoría tiene mucha dificultad, si no es que es casi imposible, lograr sus sueños, porque nos faltan los medios materiales para siquiera empezar a perseguirlos. ¿Realmente esta película está hecha para mí? ¿Cómo puedo cumplir mis sueños si necesito trabajar 10 horas al día para tener un poco de dinero para no morir de hambre? No quiero vivir, no quiero soñar, no quiero existir, solo para trabajar. No quiero vivir, no quiero soñar, no quiero